Y en esta mañana les damos la bienvenida a todos ustedes y a los que están conectándose a través de nuestras redes sociales. Damos gracias al Señor porque podemos tener la libertad para escudriñar la palabra de Dios y en este momento lo vamos a realizar en la carta a los Hebreos. Busque su Biblia, abra su Biblia y vaya a la carta a los Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Casi creo que unos 3 o 4 libros antes de Apocalipsis está esa carta, una de las últimas cartas del apóstol Pablo. Bueno, es una carta que se desconoce el autor, por lo menos no inicia en el versículo 1 del capítulo 1, ni en ningún trayecto de la escritura nombra el autor, como si lo hace Corintio o Efesio, ¿verdad? Pero por el estilo literario hay muchos teólogos que expresan creer que la carta le pertenece al apóstol Pablo. Por el estilo literario es muy parecido a lo que él viene hablando acerca de la gracia, incluso a los romanos, cuando le habla sobre los judíos, los gentiles. Esta carta tiene una similitud. Entonces, lo importante es que el autor escribe a los hebreos y nosotros vamos a estar leyendo en el capítulo 5 del versículo 12 al 14. Yo lo voy a leer y usted me sigue allí desde su Biblia, versículo 12 al 14. Y el mensaje de hoy se titula La maestría de la madurez. Ahorita cuando leamos los versículos, usted se va a dar cuenta por qué estoy hablando de la maestría de la madurez. Dice así la palabra del Señor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero explorar en esta mañana algunas características de cómo se es un maestro de la madurez. Porque el apóstol Pablo, o el autor de esta carta, está haciendo un llamado para que todo aquel que ha transitado por la palabra inicial, por el ABC, por la leche que dice el apóstol Pedro, que no es adulterada, que es una leche pura, que es como la leche materna, que es la que necesita el niño contra las defensas, ella misma tiene agua, bueno, todas esas bondades que todos sabemos que tiene la leche materna. Esa es la leche espiritual no adulterada, que es buena cuando se es un recién nacido, cuando se es un niño. Pero todos estamos llamados como miembros del cuerpo de Cristo a ser como un cuerpo, y el cuerpo crece, se desarrolla, madura. En algún momento de nuestra vida espiritual yo tengo que madurar, tú tienes que madurar. Entonces, creer que Dios quiere que yo siga igual como era antes es una mentira. Son esas mentiras que Satanás ha introducido en nuestro léxico, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de querer ser. Esas mentiras así parecidas como ayúdate que yo te ayudaré, ¿ves? Esas mentiras así como todos los caminos conducen a Dios.
esas mentiras así como que todos somos hijos de Dios, esas mentiras sutiles que incorporan en una fraseología la palabra Dios, Jesús, Espíritu, y creemos que están bien, pero no están bien. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, no pude hablaros como hermanos espirituales. ¿Ve? Capítulo 3 de 2 de los Corintios, y le indica, ¿por qué? Porque son niños. Les di a comer vianda y no lo soportaste. El estómago espiritual no estaba preparado para soportar la comida sólida. Tuvo entonces que volverle a enviar la comida líquida, la leche espiritual. Que después de los 6 meses hasta 2 años, a un niño no le proporcionan los recursos necesarios biológicamente para nutrirse y crecer. Después de los 6 meses de haber nacido, los doctores empiezan a recetar a los niños cierta cantidad y cierta forma de comer, otro tipo de comida saliendo de la leche materna. En la vida espiritual, nosotros debemos ser igual. La leche espiritual nos sirve cuando somos recién nacidos, nos sostiene, nos cimenta, nos proporciona las bases sobre las cuales vamos a construir nuestro edificio espiritual. Claro que sí. Y esas bases son sólidas, fuertes, inamovibles. Pero si yo quiero construir un edificio espiritual y me quedo solamente con las bases, ¿cómo voy a elevar ese edificio espiritual si siempre estoy regando las bases con la misma agua? Entonces el apóstol Pablo hace un reclamo a los hermanos en hebreo, o el autor de los hebreos hace un reclamo y le dice, porque debiendo ser ya maestros, a estas alturas ustedes deben ser maestros, pero ¿maestros de qué? En el versículo 14 dice, debiendo alcanzado la madurez. Entonces, por eso hablamos hoy, o vamos a hablar hoy, de lo que significa la maestría de la madurez. Y note usted, de paso, que el apóstol que escribe hace una relación entre el versículo 12 y el 14 de todo ese proceso en el que se inicia con la leche espiritual no adulterada y se debería terminar con la vianda, con el alimento sólido, para poder decir yo estoy maduro o yo soy maduro espiritualmente. Ahora, no voy a profundizar en esta oportunidad, usted lo tiene que hacer en su casa. ¿Qué tiene que hacer usted? Va a identificar en su casa cuál es el ABC, cuál es la leche espiritual. En la enseñanza de las Escrituras hemos encontrado que el Señor tiene para nosotros 2 tipos de palabras que tiene que ver precisamente con la leche espiritual no adulterada y con la madurez espiritual. La leche espiritual no adulterada, que es muy buena, ¿sí?, es la palabra de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad. Esa es la palabra de salvación. Y antes del versículo 5, versículo 4 hasta el 11 del 5, el apóstol viene explicándole a los hermanos lo que es la palabra de salvación. Y como son judíos, les está diciendo, ustedes no entendieron la palabra de salvación porque Jesús, a quien sabemos que es el Cristo, ustedes lo rechazaron. Entonces ahora se debaten aceptando a Cristo. Esa es la leche espiritual, esa es la palabra de salvación. Pero cuando nosotros dejamos la palabra de salvación, y utilizo la palabra dejar no para decir que la olvidamos, porque se supone que ya la hemos aprendido. Cuando la palabra de salvación está en mí, difícilmente vendrá alguien a moverme y a decirme, no, ese Jesús ya vino, ese Jesús no sé qué, ese no es Jesús, ahora es José Smith o no sé quién.
Porque ya la palabra de salvación está allí, inconmovible. ¿Ves? ¿En qué ahora nosotros debemos ser maestros? En la palabra de justicia. ¿Y en qué consiste la palabra de justicia? Vaya en su Biblia, el versículo 14 del capítulo 5 de Hebreos nos dice en qué consiste la palabra de justicia. Lo único es que nos está diciendo en la forma de la escritura, nos está diciendo de una forma contraria a lo positivamente que nosotros la podemos ver. ¿Por qué? Porque comienza con un pero. ¿Ves? Es un conectivo que me está dando un alto y me está diciendo atento con esto. Pero, dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la palabra de salvación. El uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora ya yo no voy a estar pendiente de que si es Jesús o es María, que si es Jesús o es un santo. No, ya yo sé que es Jesucristo el Salvador. Ahora yo debo estar pendiente de cómo conducirme espiritual, moral y éticamente. Ahora yo tengo que evidenciar eso, porque déjeme decirle una cosa, yo soy su pastor, si usted quiere, claro. Yo soy su pastor para enseñarle lo que dice la palabra, no para ordenarle lo que usted tiene que hacer. Dios me libre con eso, de eso. Usted viene a mí y los que han venido, me pueden dar testimonio de eso. Los que han venido a hablar conmigo y le digo, mire, la palabra dice esto y esto. La palabra nos enseña así. Queda usted elegir. A la única persona que yo le voy a decir no lo hagas es a mi hija, porque es mi hija. Es la única persona que le voy a decir no lo hagas. Y sin embargo yo a ella le digo no lo hagas, la palabra dice esto y esto. Mi autoridad no es para mandar sobre su vida. Porque al final, si usted es obediente o desobediente, usted es el que dará cuenta delante del Señor. Yo voy a dar cuenta del Señor por usted en función de lo que yo le enseñé, no en función de lo que yo le mandé que hiciese o no hiciese. Eso es su responsabilidad. Eso es la palabra de justicia. Que usted y yo sepamos discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué significa discernir? Cuando yo estoy frente a dos opciones, el proceso mental por medio del cual yo reflexiono y veo cuáles son las ventajas de tomar este camino o este camino, cuáles son las bondades de tomar esta decisión o esta decisión, ese proceso de reflexión se denomina discernimiento. Porque el problema del discernimiento del bien y del mal es que ese discernimiento, ese bien y el mal, el enemigo ha colocado con un lápiz sutil, ha dibujado una línea invisible, que algunos por conveniencia la colocan más para allá y otros por conveniencia la colocan más para acá y cada quien la traslada y la traspasa a su conveniencia, como a mí me vaya conveniendo. El Señor es claro, ¿ves? ¿Quiere hablar del divorcio? Allí está la palabra. Pero hay tantos pensadores acerca del divorcio, acerca de la palabra. Pero ahí está. Busque lo que dice el apóstol Pablo y enseña en Romanos y en Corintios acerca del divorcio. Lo que enseña el mismo Señor Jesús a sus discípulos cuando le dijo a sus discípulos, sí es cierto, pero en el principio no fue así. Los fariseos se tratan de conectar al Señor con la idea de que Moisés permitió el divorcio. Y Jesús dice, sí, se los acepto, es verdad. Moisés permitió el divorcio, pero le da dos estocadas a los fariseos. La primera, por la dureza de su corazón, porque nosotros somos egoístas, porque nos cansamos, porque queremos hacer todo a nuestra voluntad. Por esa dureza de corazón, Moisés permitió el divorcio. Y la segunda estocada, que es la más importante, le dice, sí, es así, pero al principio no fue así.
porque Dios le enseñó a Adán y Eva que se uniría a su mujer y los dos serían una sola carne. Y jamás podrían separarse a no ser por la muerte. A eso apela el Señor Jesús. Pero a nuestra conveniencia, como ya me divorcié, porque hubo muchos problemas en el matrimonio, que yo soy víctima o no soy víctima, no importa, entonces bueno, me divorcio pues. Y lo peor es que entonces intento rehacer mi vida, recasándome. Que de eso también habla la palabra. La palabra nos habla de la fornicación. ¿Qué significa fornicar? La palabra nos habla del adulterio. La palabra nos habla de las mentiras. Pero nosotros nos debatimos ahí, ¿ves? Pintamos las mentiras de colores. Le ponemos sentido a las mentiras. No es una mentira necesaria para evitar un mal. Entonces es una mentira piadosa. Mentira es mentira, ¿ves? Entonces nuestro discernimiento del bien y el mal falla, patina. Esa línea la traspasamos, la movemos un poquito para allá, un poquito para acá, dependiendo de la conveniencia, del momento, de la situación, rodamos la línea más para allá para que no se vea que estoy pecando. La madurez espiritual, aquellos que han alcanzado la madurez espiritual saben discernir el bien y el mal. Yo no estoy diciendo que no se acerque al pastor a preguntar. Venga y debatimos en la palabra y hablamos. Su decisión la buscamos aquí en la palabra. Y aún así yo le voy a decir, mire, estudie y vea. La mayoría de los hermanos que se fueron del país, que hablaron conmigo, porque otros no hablaron. Ya el Señor en el 2015 me había dado una palabra para todos los hermanos. Y digo hermanos porque eso no lo va a entender alguien que no sea un creyente, que no haya leído la palabra de Dios. Y como tal, entonces eso fue enviado a los hermanos. La estudié yo primero. Ruth, capítulo 1. Y cada vez que alguien hablaba, allí está. Como Ruth, ¿verdad? Como la historia de esta mujer llamada Noemí se transformó. Y aunque finalmente Dios utilizó eso para que a través de esa historia el linaje de Jesucristo siguiese, la historia de Noemí es triste cuando después de haberse ido, porque en su tierra hacía falta pan, había escasez, y en obediencia a su esposo se fue, por allá perdió a sus hijos, perdió a su esposo y regresa con una mano adelante y una mano atrás, cambiada aún en su identidad, porque el nombre Noemí significa alegría. Y cuando ella viene llegando a su tierra, la gente que la ve se alegra y dice, allá viene alegría, allá viene Noemí. Y ella dice, no me llamen Noemí. 10 años me transformaron y me amargaron. Llámenme Mara. Esa palabra yo se la di a muchos que se fueron. Es responsabilidad de cada quien si le cambia la identidad y ahora se llaman Maras y Maros. Es la palabra, hermano. Es la palabra. Y yo no me inquieto, porque es que como yo aquí no estoy para que usted me haga caso, yo no me inquieto. ¿Hizo caso? Gloria a Dios. No hizo caso, gloria a Dios. Ahora me toca orar para que el Señor lo ayude, pero gloria a Dios igualmente. Porque el discernimiento del bien y del mal es individual. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser maduros. El Señor Jesús le enseña a sus discípulos en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo le voy a decir algo que contrasta con nuestra forma de ver el Evangelio, con lo que hemos predicado acerca del Evangelio. Hay una canción bien bonita, ¿verdad? Y nos identifica, porque es que a nosotros nos gusta lo sublime, lo fácil. Idealizamos esas formas fáciles de hacer las cosas. Por eso es que la mayoría para rebajar le gusta más bien una pastilla antes de hacer ejercicio. Le gusta más bien un aparato, que el aparato se mueva, que él haga el ejercicio por mí y que yo rebaje. A nosotros nos gusta eso.
Y hemos predicado mucho que el Evangelio es un jardín de rosas, que el Evangelio es fácil, que el Evangelio es para vivir en paz y en armonía con el mundo, y no vamos a tener pleito, y vamos a ser prósperos, y vamos a tener mucha plata, y vamos a tener muchos hijos o pocos hijos, dependiendo de lo que tú quieras, porque todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Soberana ilusión que estamos pintando, que hemos creído. ¡Ah! Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Qué dice el Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces ahora mis oraciones no son: Señor, yo quiero, dame un carro, Señor, dame plata. Hay unos memes en el celular. Sale ahí una oración en inglés: Señor, te lo pido en inglés para que me lleguen dólares. Porque si te lo pido en castellano me llegan bolívares, y los bolívares ahorita no son... ¿Ves? O sea, así son nuestras peticiones. ¿Ves? Yo. Pero el Señor está enseñando algo antes. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus anhelos, niéguese a sus creencias, niéguese a su querer. Yo quiero, yo sueño, yo anhelo. Por mi yo sueño y yo anhelo es que estamos metidos en tremendos problemas con el Señor. Conversaba con mi esposa acerca de esa multitud de personas que se ven en las redes, llamadas pastores, apóstoles y hasta pastoras, utilizando algo que hay que tener cuidado, porque uno se mete en líos con el Señor. La palabra dice que no usemos el nombre de Dios en vano. Cuidado con eso de Dios me dijo. Dios me dijo, yo no estoy diciendo que no creo en eso. A mí me ha hablado muchas veces, claro que sí. Pero hay dos cosas del Dios me dijo. Número uno, es subjetivo. Me lo dijo a mí si lo escuché audiblemente. Número dos, eso debe ser filtrado por la palabra. Por aquí, por la palabra. Lo que usted escuche aquí, si lo escuchó o si lo sintió aquí, eso tiene que ser contrastado con esto. Entonces eso es de que Dios me dijo que me divorciara de él y me casara con él. No, ya va, un momentico. Dios no va a atentar contra su palabra, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Sí, estamos en conexión de lo que le estoy diciendo. Entonces, esos sueños me hacen decir, no, Dios me dijo que me fuera. Dios me dijo que haga esto. Dios me dijo que haga aquello. Ya va, momentico, póngale freno. Dios te dijo y te confirma aquí por dónde. Yo no estoy diciéndole a una esposa que su esposo la golpea, la medio mata, que viva allí con su esposo siempre y que se exponga como una perita de boxeo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que viva una vida amargada. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, ve a la palabra y mira lo que la palabra te dice en relación a tu matrimonio, a tu negocio, a tus estudios, al discernimiento de las opciones, de los caminos que yo voy a tomar, porque o serán de bien o serán de mal. Indudablemente, yo debo negarme a mis deseos. Pero la cosa no queda ahí, mire. El Señor le dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Pero nosotros queremos ir livianitos. El hecho de que el Señor nos haya dicho que nuestra carga se hace menor frente a la carga de Él, porque la hemos intercambiado, no quiere decir que finalmente no sea una carga. Cuantifiquemos esto, ¿verdad? Para que lo entendamos de alguna manera los que por números saben imaginárselo. Si yo vengo con 20 kilos, una bolsa de 20 kilos, y usted viene también con una bolsa de 80 kilos, y yo le digo, vamos a cambiar las cargas, ¿a quién le tocan los 80 ahora? A mí. ¿Y usted va a andar ahora sin nada? No. Porque si vamos a intercambiar, la bolsa que yo tenía de 20 kilos, ahora le corresponde a usted cargarla. ¿Carga o no carga peso? Carga peso, que es diferente a los 80 kilos, es diferente, sí, pero cargas peso. Y ese peso es el discernimiento entre el bien y el mal. Aguardar por testimonio
¿Lo hago o no lo hago? Muchas cosas no las tengo que hacer por amor a mis hermanos, por amor a las personas que me rodean, porque pueden dudar del Padre por mi mal testimonio. El Señor nos enseña, en lo que puedan, estén en paz con todos. Así que yo tengo que mirar a todos. Esa es la carga que yo tengo que cargar. Es la carga del Evangelio. Donde estoy en el estacionamiento, donde voy en el semáforo y alguien hace un mal cruce, me provoca sacar la lengua, la cabeza por la ventana y gritarle improperios a esa persona. Pero por amor a esa persona, porque Cristo también murió por ella, no lo hago y me quedo allí tranquilito. ¿Sí me explico bien? En la carta a los Romanos nos dice entonces las características de esa madurez. Hay una característica que debe preponderar por encima de ella. El apóstol Pablo dice a los Romanos en el capítulo 12, versículos 11 al 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La persona, el creyente, la mujer o el hombre que es maduro espiritualmente, lo hace con diligencia. El hecho de que yo tenga diligencia no quiere decir que no tenga mis problemas. Yo compartía con alguien hace unos días que en esta congregación siempre se enseñó, porque a mí me lo enseñaron y luego con mi esposa, cuando me casé con ella me contaba que allá en La Esperanza también se lo enseñaron. Cuando le decían a uno, cuando su cuerpo tiene que estar sujeto. Cuando tu cuerpo no quiera orar, ahí es cuando tienes que orar. Oblígalo. Cuando tu cuerpo no quiera leer la Biblia, ahí es donde tienes que leer la Biblia. Entonces la diligencia no se trata de que yo quiera ser diligente. La diligencia se trata en que yo tengo que poner esfuerzo. La palabra esfuerzo implica que sobre la fuerza que tengo yo imprima más fuerza en hacer. Esfuérzate y sé valiente. No basta solamente con creer que soy valiente, debo esforzarme y ser valiente. Así es la diligencia. La diligencia no va conectada a mis sentimientos. Si yo quiero, voy. Si no quiero, no voy. No, si yo quiero, voy. Y si no quiero, también tengo que ir. Vamos a ver, a resumir 5 características del maestro en madurez. Eso le va a ayudar a usted a verse allí reflejado. A decir, esta la tengo, esta no la tengo, esta la tengo, le doy como un 3/5, ¿verdad? En esta tengo que trabajar, en esta sí es verdad que no sabía que existía, ¿ves? Así le va a ir ayudando, ¿ves? Porque la intención, hermanos, es que seamos maestros de la madurez. No se trata de ser altivo, de yo sí soy y tú no eres. No, el maestro de la madurez más bien es humilde. Con gracia se conecta, enseña, ayuda, ¿sí? Entonces, la primera característica la vamos a ubicar en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Todos ubíquense allí en su Biblia, 2 Timoteo 3, 16 y 17. El maestro de la madurez sabe discernir entre el bien y el mal. El concepto del bien y el mal en nosotros, hermanos, muchas veces está determinado por nuestras costumbres, por las leyes, por la forma en que nos criaron, ¿ok? Una persona que haya sido criada, sobre todo aquí nosotros los latinoamericanos, los mexicanos, los venezolanos, y bueno, para ustedes contar, hacemos mucho bullying, lo que llaman bullying, y comenzamos en nuestra familia. Y hay personas que lo hacen sin querer, no saben cómo lastiman a otros porque su medio, en el medio en que crecieron, en que se desarrollaron, era así, era de bullying, ¿ves? Era de acoso, era de burla. Entonces no se da cuenta cuando está lastimando a otro, porque el problema no es que le llames gordito,
Aquí en Venezuela no tenemos ese problema como la tienen otras naciones, que negro, gordito y todo eso es discriminación racial y de género. No, aquí todavía no tenemos eso. Pero una cosa es que le digas gordito y otra cosa es que le faltes el respeto hablándole de no sé qué, de masa no sé qué, y bueno, un montón de apodos que no le voy a dar la idea ahorita para que me los ponga a mí después. Pero el discernimiento del bien y el mal comienza indistintamente de donde estemos, es diferente para todos. ¿Cómo logramos unirlo? ¿Cómo logramos que siga un mismo flujo? ¿Cómo logramos entrelazar cada forma de pensar, cada costumbre, cada ley que nosotros tenemos en nuestros diversos hogares? ¿Cómo logramos entrelazarlo? Si nosotros tenemos la misma Biblia y escudriñamos la palabra, allí encontraremos el punto en común del discernimiento del bien y del mal. Para eso está la palabra, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Escuche o lea allí en su Biblia. Mejor baje la cabeza, incline su cabeza y léalo allí en su Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nótese de nuevo la palabra justicia. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde encontramos el lugar perfecto para unificar nuestro criterio acerca del bien y del mal? En la palabra de Dios, en las Escrituras, porque ellas fueron preparadas, ellas fueron reveladas para redarguir, para corregir, para instruir en la palabra de justicia, que es la que finalmente nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, porque la palabra de salvación, como la leche espiritual, nos acompañó la primera jornada de nuestra vida. Ahí nos acompañó. Acompañar desde el punto de vista de la nutrición. Nos nutrió espiritualmente las primeras semanas, los primeros meses de nuestra vida. Me gusta cómo dice esta versión, la versión textual de Hebreos 5, dice el 12, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo. Hermano, normalmente creemos que las personas adultas, por ser adultas y tener más tiempo en este mundo, son más maduras. Nos equivocamos, porque la madurez no viene por el tiempo que yo tenga viviendo aquí. Una persona puede tener 60 años y no haber aprendido nada de su vida y es un inmaduro, en comparación con una persona de 30 años que ha valorado cada minuto de su vida y esas experiencias lo nutren y es maduro. ¿Sí entiende la diferencia? Pero el apóstol dice, en razón del tiempo que tienen en el evangelio, ya debiesen ser maestros. Demasiado tiempo tienen. Una persona que tiene mucho tiempo en el evangelio, pero no es madura, es una persona que no lee la palabra. Es una persona que no escudriña la palabra. Porque déjeme decirle que cuando el apóstol primeramente en hebreo nos habla de los sentidos ejercitados, el sentido que debemos tener ejercitado espiritualmente a través de la palabra se nos queda desnutrido. Porque nos conformamos con leer la Biblia. Y la Biblia hay que leerla. Sí, es el primer paso. Pero también hay que reflexionar en ella, meditar en ella, escudriñarla. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino, y dice, sino que en la ley de Jehová medita a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, cuando ya está sudado, cansado, con sueño, y para colmo, pensando en que se tiene que parar a las 5 de la mañana para irse al trabajo. Así se dice, medita de día o de noche y de noche. Preste atención, en nuestra gramática, la palabra ahí es un conector, donde la frase anterior y posterior
al ser conectadas por ese conector y, ambas tienen que ser verdaderas. Lo que en lógica matemática se conoce como más por más o positivo con positivo. Ambas tienen que ser verdaderas, porque si no la frase no cuadra, no es cierta. No dice O. Cuando dice O, puede ser de día, y si no lo hice de día, puede ser de noche. ¿Ves? Pero aquí dice de día y también de noche. Si no, no lo hice bien. Entonces, la primera característica del que es maduro espiritualmente es el que va a la palabra de Dios. Es el que escudriña la palabra porque entiende que la palabra está para someterme a mí en la corrección, en la exhortación, en la instrucción. Cada detalle de mi vida, cada momento de mi vida donde yo tenga que elegir, escoger algo, yo tengo que someterlo al discernimiento del bien y del mal. Tengo que ver qué me dice la palabra al respecto. Todo está en la palabra, todo. Aunque no aparezca con las palabras que yo lo escuché. Todo está en la palabra. Primera característica del maestro en la madurez es que discierne el bien y el mal. ¿Por qué? Porque va a la palabra. Segunda característica, allí mismo en Hebreo, pero ahora el capítulo 6. Ubíquese allí, Hebreos 6, 1 al 3. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. La segunda característica de el que tiene la maestría en madurez es que éste ha conquistado los rudimentos de la fe cristiana. El que tiene madurez espiritual se vuelve inconmovible en el fundamento de la fe. Nada lo confunde acerca de la palabra de salvación, porque ya es manejada para él con destreza. Pero no destreza de mis habilidades, es con destreza espiritual. ¿Por qué? Porque ya discierno a través de la palabra. Acuérdense que hay una línea invisible entre algunas cosas legales e ilegales. Y el apóstol Pablo por eso le dice a los hermanos en Corintios, todas las cosas me son lícitas, pero dentro de lo lícito hay cosas que a mí no me convienen. Voy a decir algo que me voy a meter en un problema. No sé si con ustedes o los que me están escuchando y viendo, pero lo voy a decir. Hay una línea que llega muy delgadita en los juegos de azar. Y yo soy promocionante y veedor de los juegos de azar. No importa la atención, el propósito. Juégate este número. Vamos a rifar esta cuestión de la lotería, por la lotería del Táchira, para ayudar a... Ya va, cuidado. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Cuidado, ya va. El pastor dijo que es malo. No, te estoy diciendo, ve a la palabra. Porque dentro de lo lícito, la pregunta es, ¿me conviene? ¿Se está dando cuenta? Madurez. La segunda característica dice Efesios 6, 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¡Wow! Dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Jesucristo. Dejemos. La palabra de salvación ya quedó allí. Si yo estoy más pendiente de la palabra de salvación que de la palabra de justicia, yo no soy maduro espiritualmente. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes, fíjense, importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Eso para usted y para mí debe ser indiscutible. Yo no debería venir aquí a enseñar acerca de la fe en Dios. ¿Tienes tú fe en Dios? Eso es parte de los rudimentos. Esa es leche espiritual.
Hay que enseñarlo, sí. Los hermanos que están allá recibiendo su clase para bautismo, lo están enseñando, lo están aprendiendo. Los niños que están allá y hasta algunos adolescentes que se van a la clase, lo están recibiendo. En algunas oportunidades, a manera de recordatorio y dándonos herramientas para nosotros convertirnos en maestros afuera, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, también en algunos estudios bíblicos repasamos esos rudimentos, pero no para darle convicción, sino para darle herramientas para enseñar. Pero el apóstol está diciendo aquí, por el contrario, sigamos adelante, dejemos los rudimentos atrás, de repasarlos para poder tener convicción en esa palabra de salvación. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes, sí, son importantes, ellos son los cimientos, pero hay que dejarlos atrás. Versículo 2, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Yo leí un libro, una biografía acerca del hermano Adrúbal Ríos. Él lo bautizaron en una iglesia, pero cuando se anexó a otra iglesia, él tiene que dar su testimonio de bautismo. Y como su testimonio de bautismo, y uno normalmente, y ahí está, ¿ves? Donde uno habla y escribe con toda sinceridad, así pierda lo que tenga que perder. ¿Ves? Porque es que a veces, no, si yo quiero el trabajo, pues yo voy a inventar sí que tengo 13, ¿no? Mire lo que es el discernimiento del bien y del mal. Los niños menores de 14 años que tienen Facebook. Y el Facebook abre con 14 años. ¿Qué se necesita para que un niño de menos de 14 años tenga Facebook? Un padre mentiroso. ¿Se da cuenta? Discernimiento del bien y del mal. Todas las cosas me son lícitas. No vas a ir preso porque tengas un Facebook y eres menor de edad. Lo sepa o no lo sepa tu papá. Quizás, no sé si haya judicialmente alguna pena. Pero eso es muy común, encontrarse niños menores a 14 años con Facebook y con Instagram. Si el papá lo está haciendo, el papá está mintiendo. Para que el niño tenga Facebook. ¿Ves? Todas las cosas me son lícitas. Discernimiento del bien y del mal. Le decía entonces, ¿qué le decía yo a ustedes? Le decía entonces que en el versículo 2 dice los bautismos, ¿verdad? Dice allí, sí dice en la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Yo leía una biografía del hermano Ríos, de cómo el hermano Ríos, para los que no saben, unos hermanos de la segunda generación de esos hermanos que llegaron por Maracaibo de misioneros, y bueno, fue una figura bastante importante evangelística aquí en el occidente del país y fuera del país. Entonces el hermano escribía allí que él se estaba anexando a una organización y le pedían su fe de bautismo, cómo fue bautizado. Y él tenía que echar su cuento, pues, cómo se fue bautizado. Donde él se bautizó, lo bautizaron por aspersión. Pero ve, el problema de cuando nos quedamos en la leche. No, tiene que ser hundimiento, porque es que así es el hundimiento. Y entonces no te voy a dar a ti la membresía o X responsabilidad porque no fue por un hundimiento. Ve que a veces somos tan frágiles. A eso le llamamos doctrina y eso no es doctrina. La forma en que bautizamos no es doctrina. Somos tan infantiles. Y en esa diatriba estuvieron del hermano que tenía que ser bueno. El hermano dijo, no importa, pues bautíceme otra vez así, pam, pam, para abajo, pues no voy a... ¿Ves? Nosotros hemos bautizado aquí por aspersión a las personas que no pueden, que son impedidas de los pies, de la columna, que están demasiado ancianas y no pueden entrar a un agua fría. ¿Ves? Pero ahí se nos viene, ¿ves? La idea de aquellos que dicen, no, es que hay que bautizar en el río, porque la afluencia, el chorro de corriente que va a un lado, se lleva los pecados. Si es en una piscina, los pecados quedan ahí. Y me contaminan y contaminan al segundo y al tercero, y el último que se bautiza sale más pecador que todo, porque ahí se quedaron todos los pecados. Qué infantiles somos, hermanos. Y habrán quienes me están juzgando. Pero esto lo dice la palabra.
Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. La imposición de manos. Estoy leyendo. Baje su cabeza a su Biblia. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. El que es maduro espiritualmente se caracteriza porque dejó la palabra inicial, la leche inicial. Cuando hablo de dejar, no estoy hablando de abandonar, estoy hablando de que ya pasó, me dirijo hacia la madurez o voy madurando en la palabra de justicia. Me interesa algo más profundo. Me interesa algo que me permita, sobre los cimientos que construí con el Señor acerca de la palabra de salvación, allí me interesa elevar el edificio que es mi cuerpo espiritual. La tercera característica, ubíquese en Tito 3:5. Tito 3:5. Y brincamos al 8. Dice así, ¿lo consiguieron? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. La insistencia debe ser con firmeza, para que los que creen en Dios, escúcheme, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El que es maduro espiritualmente se ha arrepentido de las obras de muerte y ahora hace obras de vida. No necesita estar paralizado, no quiere estar paralizado. Muchos creyentes son paralíticos espirituales, conformados con venir a un servicio semanal, si acaso, y más nada, porque no tengo tiempo para nada. ¿Ve? Entonces sigo haciendo obras muertas. Pero la nueva obra que fui llamado a hacer, porque nos salvó por gracia, no que nosotros hubiésemos hecho algo, sino que Él lo hizo. Y nos explica cómo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo es el que nos renueva. Ahora, en esa renovación, nos toca a nosotros ocuparnos en buenas obras. El creyente maduro siempre está ocupado en buenas obras. Y estar ocupado en buenas obras no le queda tiempo para chismes, para, fíjate qué pasó hoy, hermano, no me saludó. El creyente espiritual que anda en buenas obras va y saluda, no importa que el otro no lo salude. Va y le extendió la mano, no importa que el otro no le haya extendido la mano. Ese es el creyente espiritual que no anda pendiente de que si, un drama espiritual. Tenga cuidado con esos dramas espirituales que ahora estamos viendo en las redes. Toda una culebra telenovela, de telenovela en las redes. Que si el pastor aquel, no sé qué, que la hija del pastor, que el esposo, que la esposa del pastor, que no sé qué, que fulano, que perencejo, que dijo, que se enredó, que no sé qué, que salió, que... En vez de estar llevando la palabra, en vez de estar sirviendo, en vez de estar orando, en vez de estar adorando, en vez de estar alabando, estamos viendo la telenovela espiritual. No estoy viendo Betty la Fea, estoy viendo la novela espiritual. El culebrón espiritual. Nosotros tenemos una responsabilidad. Cuarta característica. Vaya a 1 Juan 5:4. El que es maestro en la madurez se ejercita en la fe. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron algún hábito de ejercicio corporal? ¿Fueron al gimnasio, fueron al spinning, practicaron algún deporte o simplemente salieron a caminar con rigurosidad? ¿Cuánto? Levante la mano, ¿cuánto? Una buena cantidad. Yo no sé por qué están gordos, y si tuvieron eso, recuperen eso, hermano. Pónganse así como yo, en la línea.
En la línea 2.5 de esa que... ¿Qué le estaba diciendo yo? Cuarta característica, ejercitarse en la fe. ¿Qué significa ejercitarse? ¿Qué más? El ejercicio combina algunas formas de esa diligencia que nosotros tenemos que tener, porque hay que seguir una rutina, hay que tener un hábito para hacerlo todos los días y hasta en el horario. Tratar de que el horario no cambie. Si es a las 9 de la mañana, es a las 9 de la mañana todos los días. Si es a las 6 de la tarde, es a las 6 de la tarde todos los días. Yo no soy deportista, quizás Héctor me puede corregir y pueda enseñar un poco mejor, pero de lo que hablo así a manera general, hay algunas cosas que nosotros tenemos que hablar en cuanto a los hábitos, en cuanto a la recurrencia y a la permanencia. En la primera carta del apóstol Juan, dice en el capítulo 5, versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué somos vencidos algunas veces? Porque nuestra fe no está ejercitada. La fe no es pedirle a Dios que se acabe la guerra en el mundo y yo tengo mucha fe. Eso no es fe. Eso no es fe. Es una buena petición, muy altruista de su parte. Bueno, yo no le digo que deje de orar, pero la palabra nos dice que el mundo va cada vez más peor. Perdóneme que utilice esa conjugación fea, ¿no? Más peor. Pero es que realmente la realidad nos está llevando hacia allá. O sea, estamos mal, estamos peor, pero la cosa viene más peor. No debiese sonar así, pero Dios es tremendo. Entonces a veces creemos ser muy altruistas, ¿ves? Señor, la paz del mundo, impón tu paz en el mundo. Y el mundo no quiere saber de Dios y a veces ni yo quiero saber de Dios. ¿Ah? Si el mundo no quiere saber de Dios y yo diciéndole a Dios, Dios va a imponer su paz, pero tiene que venir un momento de tribulación, la gran tribulación, el Señor, tal, todo eso tiene que venir. ¿Ves? Dígame esas oraciones. Perdóneme, hermano, me estoy metiendo en líos, pero bueno, después hablamos, usted habla, me dice, no me gustó lo que me dijo, tal. Esas oraciones altruistas, ¿verdad? Pero a veces creemos que estamos ejercitando la fe. Señor, gracias por esta comida. Dale comida a todos los niños que se están muriendo de hambre, Señor. ¿Y usted está dando comida? ¿Su ofrenda de amor dónde está? Su regalito para alguien, un almuerzo, una cena, un desayuno para alguien desvalido, no, ¿dónde está? Pero queremos que Dios haga el trabajo. ¿Ves? Es esa fe donde lo espiritual, lo invisible, se lo dejó a Dios. Ve Dios, hágalo. Hágalo Dios, dale comida a los niños. Yo estoy aquí con mi papa, con arroz y pollo, ¿verdad? Tú dale comida a los niños. Suena bien bonita, altruista, bien interesante la oración. Ay, pero raquítica. No es una fe real, no está ejercitada. El pastor dijo que no debemos que no, sí, siga orando así, pero ejercite su fe. Ahora va a hacer una tacita más de arroz y la va a traer y se la regala a un hermano, una hermana, independientemente de que esté pasando o no por hambre, eso no importa. La palabra dice, haced bien primeramente a los hermanos de la fe. Después que haya hecho eso, llévele al vecino, a la vecina, a su familiar, ¿ves? Comparta, siga orando por los niños de África o los niños de aquí del basurero, siga orando, pero ejercite su fe. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio nuevamente viene la palabra justicia. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Acuérdense que en Tito 3 nos habla de estar ocupados en las buenas obras. Eso es palabra de justicia. Palabra de justicia. Entonces, la cuarta característica es que el maduro espiritualmente se ejercita en la fe, practica la fe. Y el ejercicio de la fe no es de vez en cuando. Le hablé de la rutina, el hábito. Yo estoy caminando en las mañanas. Y cuando llegamos mi esposa y yo por allá cerca en una plaza, casi a las 6 tantico, ya hay gente que viene de regreso.
Eso quiere decir que salieron a las 5 de la mañana. Jóvenes, ancianos, algunos para rebajar, otros para el corazón, porque usted sabe que lo del corazón le mandan a caminar para... Y es un gentío, hermano, ahí, caminando, haciendo eso. Por allá adentro de la plaza hay una gente ahí con el spinning, ahí, y uno, y dos, y sudadito, y haciendo ahí la cuestión. Es una rutina, es hábito. El ejercicio de la fe no es de vez en cuando, no es el domingo cuando voy para la iglesia, es todo el tiempo, todo el tiempo. Número 5, el que es maestro sabe oír, escúcheme bien, escúcheme, sabe oír al Espíritu y no satisface los deseos de su carne, porque sabe oír al Espíritu. Voy a adentrar en esto. Bueno, vamos a entrar en esto, usted y yo. Busque su Biblia, Colosenses 3:5 y Gálatas 5:13, los dos. Tres, 5. 5:13. Colosenses 3:5, Gálatas 5:13. El que es maestro en la madurez sabe oír el Espíritu y no satisfacer sus deseos, sino lo que el Espíritu le está diciendo. Escuche lo que el Espíritu le está diciendo. 3:5 en la versión Dios habla hoy. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Mire, hermano, a veces hacemos oraciones incorrectas. Perdóneme, de verdad, yo hoy no la tengo agarrada con ninguno. ¿Verdad? Perdóneme, pero esta es la palabra. Le dije, al final no se quede con nada. No le gustó, vamos a hablar. ¿Ve? No se quede con nada, pero esta es la palabra. Señor, y como es una oración, a veces tiene una apariencia de piedad. Son como hasta bonitas, ¿verdad? Señor, quítamelo chismoso, Señor. Yo reconozco que soy chismoso, pero quítamelo, Señor. Es una oración bien interesante, ¿verdad? Estoica. Pero yo quiero que el Señor, así con una varita de magia, pirilín, pirilín, ya Eiby dejó de ser chismoso, chacataca. ¿Y yo qué voy a hacer para dejar de ser chismoso? ¿Ah? A nada, porque es que yo quiero que Dios lo haga, ¿ves? Esa es la fe, que Dios lo haga. Y yo no me dé cuenta. Y yo no me dé cuenta. No, yo estoy esperando, dijeron algunos que escupían chismo cuando llegaban a los pies de Cristo. Yo estoy esperando que Cristo lo haga. Ya va, un momentico. Cristo murió por ti y te dio la voluntad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ya Cristo te dio un dominio propio. Ahora el que te tiene que quitar el cigarrillo y el chismo eres tú. Flojo, floja. ¿Ah? Ve, pero son oraciones así, ve, que Señor, ayúdame a dejar de ser. No, deja de ser chismoso ya. Entretente en la palabra. Mientras más telenovela veas, más chismoso eres, porque esa es una telenovela tan... Porque es que una telenovela entreteje una cuestión de que María le dijo a Petra que su marido estaba con Susana, y entonces Susana vino, ¿verdad? Y le dijo que no, que estaba escondida con Juana, y Juana vino y le dijo que era mentira. Ve, o sea, todo una red que va entrando al subconsciente, Elizabeth, sí, ¿verdad? Al inconsciente, y nosotros vamos repitiendo. Pero claro, como somos evangélicos y creemos en Dios y tenemos fe, nos conformamos con la oración de fe para que sea Dios el que me la quite. No estoy diciendo que no le pida a Dios que le quite, le estoy diciendo es que yo tengo que hacer el propósito porque ese es el ejercicio de la fe. Porque me lo están diciendo, el Espíritu, el maduro escucha que el Espíritu le dice, haced pues morir, porque de otra manera no los dijera, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios
que envió a su Hijo. ¿Ve? Él lo está haciendo, Él lo hizo, Él lo hará. Ya lo dice. Pero aquí dice, haced tú morir las obras de la carne. Y da un breve bosquejo de en qué consisten, clasificando esas obras de la carne. Que nadie cometa inmoralidades sexuales. Eso es obra de la carne. Dentro de las inmoralidades sexuales, bueno, ahí podemos hacer una lista clasificando adulterio, fornicación, homosexualidad, violación, ¿ve? O sea, inmoralidades sexuales. Ni haga cosas impuras. Allí necesitamos un poquito más de reflexión. Las cosas impuras son las cosas que no son puras, evidentemente. El problema es cuáles son las cosas que son impuras y cuáles son las cosas puras. Ese es el problema. Que no sabemos cuáles son las cosas impuras. Para eso reflexiono en el Espíritu. Ni siga sus pasiones y malos deseos. Nuevamente el conectivo y. Me está separando la idea de las pasiones. El problema de nosotros es que creemos que las pasiones tienen que ver con lo sexual nada más. Las pasiones tienen que ver con aquello a lo cual yo me entrego. Tiene que ver aquello con lo que yo me entrego desordenadamente. Si yo me entrego a algo o a alguien, así no sea malo según mi concepto, pero supera a mi entrega a Dios, eso es impuro. Esas son pasiones desordenadas. Y dice pasiones y malos deseos. Los malos deseos generalmente no salen de aquí. En estos días el Señor estaba leyendo en Romanos una lectura tan cotidiana. Y de repente, hermanos, se me pusieron los ojos. Estoy graficándolo, no es así, ¿no? No me vayan a creer que estoy enseñando herejías aquí o algo. O de repente es que me estoy quedando ciego, ¿no? Pero de repente mis ojos se fijaron así como cuando se pone negro todo, que uno ve solamente algo. Los secretos del hombre. ¡Wow! Y me puse a releer los secretos del hombre. No le voy a adelantar porque estoy preparando el mensaje. Pero tiene que ver con esto, los malos deseos. Aquellas cosas que tenemos interior que no salen. Algo así como cuando estás hablando con alguien y le sonríes y por dentro estás que no lo aguantas. Terminará rápido el pastor. Ya estoy fastidiado, estoy puro regañando. Gloria, gloria. Los malos deseos, ¿ves? Por dentro una cosa, por fuera otra. Ni se dejen llevar por la avaricia. Y hay un paréntesis en esta versión que dice que es una forma de idolatría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El que es maduro no satisface sus propios deseos, pero lo importante es que sabe distinguirlo porque ahora ha muerto a él y ahora ha seguido la cruz de Cristo. Ay, es que yo soy muy joven y tengo que... Bueno, hágalo. Le repito, como le dije al principio, yo no le voy a decir que no. Pastor, echase una... Deberá ver. Deberá ver. Porque de qué vale que yo le diga, no, la palabra. Y a la final, no, pero es que el Señor, mire, el primer milagro del Señor fue convertir el agua en vino. Y el Señor le dice, el apóstol le dice a Timoteo, échate tu copita, pero... No es embriaguéis, pero no dice no toméis. Bueno, pues tome, pues, ¿y qué le voy a decir yo? Tome. ¿Qué le voy a decir yo? Tome. Al final, usted es el que se va a encontrar con el Señor cuando le va a pedir cuenta. Y si al Señor le pasa eso, gloria a Dios. Y si no le pasa, bueno, usted, o sea, ese es problema suyo. Lo que yo le estoy enseñando aquí es para que usted reflexione y decida poner o no poner en práctica. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. No, hermano, usted sabe que me voy a divorciar, pero me voy a casar, tengo el ojo puesto en... Mira, la palabra dice, no, pero hágalo pues, cásese. ¿Qué voy a hacer yo? Nunca, yo no voy a llegar al final. Quien esté en contra de esta boda, que levántela. Yo no voy a estar.
En eso, hermano, cásese. Luego comienzan los problemas, ¿ves? Pastor, mire que caí en fornicación. Dale, no lo vuelvas a hacer, pero es que me gusta. Sí, pero es que la palabra dice, pero es que, mire, yo soy 10, que el muchacho me gusta mucho. Pues dele, pues fornique, pues, ¿qué le voy a decir yo? Dele rienda suelta a sus deseos. A la final eres tú, delante de la presencia del Señor. Ay, el pastor está loco. Gálatas 5:13. Necio. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Mire cómo está esta primera frase, está conectando con lo que le estoy diciendo ahorita acerca de yo no puedo hacer nada si usted insiste en hacer lo contrario a lo que la palabra dice. Pues yo no puedo hacer nada. Y escuche, pues ustedes, mis hermanos, se está hablando con los hermanos en Cristo, transformados en la fe por la gracia del Señor. Pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a libertad, cierto. Pero, qué tremendo con ese pero. Ahí hay una condición, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esa es la libertad para la cual Cristo nos hizo libres. No es la libertad para que ahora sí yo voy a hacer lo que me venga en gana, no importa. Y utilizo la palabra, no te metas conmigo porque la palabra dice que no me juzgue, que con la vara con que me di serás medido, que no sé qué, que no sé qué más. Dios mío. Infantiles, los que piensan así. No ustedes, yo sé que ustedes no piensan así. Estoy hablando de los que piensan así. Infantiles. De la leche. Y algunos pues ni siquiera han tenido la oportunidad de la leche. Voy a darle una añadidura. Voy a añadir una característica que no está con las primeras 5, porque ya cuando se tiene la maestría de la madurez, entonces yo puedo verme como un siervo de Cristo. Pero yo soy un siervo de Cristo, hermano. Es así como ese dicho, es contrario así como a ese dicho. Yo soy muy malo en los dichos, así que me ayudan, por favor, que esto está saliendo en la transmisión y necesito corregir la cosa, ¿verdad? Antes que se vaya solito. Es como aquel dicho que dice, para ser jefe, tanto para ser jefe y no serlo, algo así. Ay, no sabían, ¿verdad? No. El hecho de yo ser un siervo de Dios, hermano, me hace referencia a un oficio, a una tarea que yo tengo que hacer, pero tengo que hacerla. No me voy a hacer llamar ministro de Dios, no de la República, ministro de Dios. No me voy a hacer llamar pastor para no hacer nada. No me voy a hacer llamar siervo de Dios solamente porque hay el siervo de Dios. No, yo soy un siervo de Dios por algo. ¿Ves? Por eso le estoy añadiendo esta característica ya a las primeras 5, cuando he entendido esa parte de la profundidad espiritual. Ahora, yo soy dice la palabra, un ministro competente del nuevo pacto. Después de eso, antes no. Antes no. Porque para ser ministro de Dios, debo saber cuáles son mis tareas, mis responsabilidades. Solamente los hermanos que son pastores y las familias pastorales saben lo que sufre un pastor en silencio. Aquel que está entregado al ministerio, que es evangelista, que es maestro. Aquel que ni siquiera se le llama de algún oficio, de los oficios de la iglesia, pero que es un siervo de Dios, sabe lo que hay que sufrir y entregar como siervo de Dios. Pero para hacer eso hay que haber tenido las primeras 5 características de las que hablamos. 2 Corintios 5, 18 al 20, en la versión PDT. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar a ti y a mí.
Así que hemos sido enviados a hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Es la tarea del ministro del nuevo pacto. Pero no puedo ser un ministro del nuevo pacto si no soy maduro espiritualmente, si no tengo la maestría de la madurez. Termino con esto. Todos los que manejan Gálatas 2:20, con Cristo, dígalo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Pensemos en estas características. Yo no sé si las anotó. Si no las anotó, allí están grabadas. Busquen el Facebook @IGEABarinas y allí las vuelve a anotar. Y lo elemental de esto es que usted vaya trabajando en ellas, vaya trabajando en ellas. Si quiere trabajar conmigo, estoy a la orden. Vamos a hablar, vamos a hacer un discipulado. Si lo quiere hacer solo, hágalo solo. Pero lo importante es que usted se vea reflejado en esas 5 características y después vea cuánto quiere ser un siervo de Dios, un ministro competente del nuevo pacto. Cierre sus ojos allí y vamos a decirle al Señor, Señor, sé tú el que me ayudes. Ayúdame a identificar, Señor, estas características en mí y a ver lo que quieras tú que yo vea. Yo quiero madurar. Yo quiero ser más como tú.